¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Bueno, yo les recuerdo que están con nosotros Rogelio Firter y Roberto García Moritán. Y les proponía recién, mientras pasaba la tanda, si nos poníamos a charlar un poco de cuál es nuestra política como país en este momento con respecto a nuestros hermanos más cercanos, los países de la propia América Latina y sobre todo Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, etcétera, con quienes tenemos fronteras comunes, y también con el resto del mundo. Es decir, ¿cómo ven ustedes la política en este momento de relaciones exteriores de este país? Bueno, si me permitís hacer primero un comentario. Yo noto, vos al principio del programa dijiste que no entendías la política exterior de los últimos 12 años. Sin embargo, yo suelo hacer una distinción entre la etapa de Néstor Kirchner y la etapa Cristina. Ajá. En el sentido que, bueno, por lo pronto Néstor, menos interesado en los temas internacionales, descansaba en dos hombres sensatos y de calidad, independientemente de lo que se puede opinar de ellos políticamente, que eran Rafael Bielsa y Jorge Tayana. Así es. Y había lineamientos, en mi opinión, concentrados principalmente en la integración regional, no desde el punto de vista de la declamación, sino en la búsqueda de resultados concretos. Ese es un ejemplo que fue cambiando a partir del 2008 y más notablemente a partir del 2010, cuando la presidenta designó un canciller con menor experiencia en la tarea. Y a partir de ahí, en mi opinión, hubo un aumento creciente de confusión y ambivalencia diplomática que nos lleva a que en pocos días la presidenta vuelva a Moscú, 2 veces en un año se junta con el presidente ruso, en comportamientos que a veces son difíciles de entender, porque evidentemente Rusia es un país importante, como lo es China, y siempre tendremos la mejor de las relaciones. Sin embargo, parece haber una cierta obsesión, hasta diría casi de provocación, al insistir en algunas líneas. ¿Provocación a quién? Yo creo que quizás a ella misma, en el sentido que debe sentirse contenta tratando de marcar diferencias. Al final de una etapa gubernamental, en mi opinión, no con mucha explicación. Quizás Rogelio tenga... Yo lo que creo es que hay un desequilibrio y que hay que restablecer el equilibrio consecuentemente a través Pero ¿por qué imaginas vos el sentido de la insistencia de ir a Rusia? Es decir, ¿cuál podría ser un beneficio? Bueno, supongo Como no sea el de exhibirse y ocupar pantalla. Han mencionado Vaca Muerta y Gazprom, pero parece no reconocer que Gazprom tiene dificultades financieras por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea y debilidades técnicas. Bueno, Rusia es un país en una situación complicada en este momento, producto de la crisis de Ucrania. Su economía está en una etapa que no es precisamente la mejor, a pesar de que fue un país que ha crecido mucho. Yo no encuentro objeción en principio a tener una buena relación con Rusia. Lo que sí me parece es que la buena relación con Rusia, la buena relación con China no puede ser a costa del mantenimiento de un equilibrio de relaciones inteligentes y mutuamente beneficiosas con otras partes del mundo. Si la relación es establecida a partir de un planteo más de tipo ideológico, ¿no es cierto?, de querer alejarse de lo que se califica como el mal a mí me parece que eso inevitablemente lleva al desequilibrio en el que estamos en este momento. Pero a ver, el mal, ¿qué sería el mal? ¿Europa? Bueno, lo que me da la sensación, lo que creo que es evidente, es que nosotros llegamos a esta etapa en el año 2015 con una relación muy deteriorada con algunas partes del mundo, notablemente con Europa y con América del Norte, más allá de que hay algunos temas en los cuales sí tenemos coincidencias. O sea, yo creo que la Argentina, en temas en los que he estado yo, por ejemplo, en el tema de seguridad internacional, sí ha mantenido una coherencia. No ha habido desarrollos específicos que uno pueda decir que implican un desvío de políticas que en realidad tienen 20 años.
¿no es cierto? Porque son políticas que han venido desarrollando sistemáticamente con persistencia. Sí, del final de la Guerra Fría, digamos, se han mantenido con persistencia. O sea, en eso no ha habido un cambio importante. Pero lo que sí ha habido es un discurso, una narrativa, digamos, ¿no es cierto?, que claramente ha, digamos, señalado que en el mundo hay buenos y malos. Claro, yo tengo la impresión de que esto que se ha bajado al interior del propio país, con este discurso tan populista, como lo dice Laclau, de construir poder por la división, crear enemigos y demás, bueno, los enemigos se acabaron dentro del país y que vamos a buscar los enemigos afuera. Sí, de hecho, cuando uno analiza el comportamiento de la Argentina en los 2 años que hemos estado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que terminó nuestro mandato en diciembre de 2014, uno ve un comportamiento, yo diría, hasta preocupante, un exceso de condescendencia con Rusia, con relación a Ucrania, con la anexión de Crimea, alterando el valor que significa para Argentina el principio de integridad territorial, que es uno de los puntos importantes en Malvinas, un exceso de tolerancia con los excesos del régimen de Al-Assad en Siria, y la Argentina estaba como, en mi impresión, como contrapelo de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad. La reunión de la Presidenta de la Nación en una sesión del Consejo presidida por el presidente de Estados Unidos, que puso en duda en qué lado de la vereda estaba la Argentina con respecto a la lucha del terrorismo. El país viene teniendo una política exterior de enorme confusión, para ser diplomático con el calificativo, realmente preocupante, y que creo que, como decía Rogelio, cualquiera sea el resultado de las elecciones a fin de año, creo que la Argentina va a tener que ir hacia un equilibrio y reorientar objetivos de política exterior. Esa búsqueda de equilibrios es precisamente lo que inspiró el contenido de eso, a eso iba. ¿Verdad? Chárlenme un poquito del documento, ¿no? Bueno, el documento es un documento producido por una cantidad de gente que hemos estado dedicados, o toda nuestra vida, o buena parte de la vida, a las relaciones internacionales, que hoy estamos, como dijo Roberto al principio de esta charla, quizá en espacios distintos, pero que tenemos coincidencias básicas. Espacios políticos. Espacios políticos distintos, pero eso nunca ha sido obstáculo para que tengamos la capacidad de alcanzar coincidencias acerca de ciertos parámetros, ciertos indicadores fundamentales. Y esos quedan reflejados allí. El documento es un documento que no está inspirado en hacer críticas, sino en identificar el futuro y cuáles pueden ser los caminos para la Argentina en ese sentido, y la necesidad que tenemos nosotros de aprovechar lo máximo posible las oportunidades que se nos abren en el campo internacional, que son muchas, y que en buena medida dependen de nosotros mismos el aprovecharlas o no. ¿Cuáles serían, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la Argentina es un país que evidentemente todos sabemos cuenta con enormes recursos, ya sea en el campo de las commodities, en el campo de la energía. El mundo, si algo va a buscar y necesitar, va a tener mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Comida y energía. De manera que esas son una de las áreas. La Argentina, por ejemplo, tiene un significativo desarrollo en el campo de la tecnología. El siglo XXI ha sido definido el siglo de la biotecnología. Nosotros tenemos la posibilidad de ser muy competitivos en eso. En eso hay que apoyar, me parece a mí, la creación del Ministerio de Ciencias, que está en buenas manos. Absolutamente, yo creo que está en muy buenas manos. Así es. Y me parece que es una de las cosas donde no debemos reinventar la rueda, sino seguir construyendo. Así ¿cierto? De manera que hay una cantidad de áreas que tienen que ver con los datos fundamentales, duros de la economía y del desarrollo, que son indispensables, porque todas las políticas se van a diluir si no están sustentadas en políticas de crecimiento, digamos en crecimiento real, en desarrollo, en el bienestar. Hay una cantidad de elementos que son el esqueleto, digamos, al cual después le pondremos la carne que queramos, pero es fundamental todo eso. Y me parece que el documento nuestro, no sé Roberto qué piensa, pero lo que busca es eso, es alentar a seguir ese camino. Además, al mismo tiempo, la Argentina tiene la suerte de estar en una ubicación geográfica fantástica, en el sentido de que estamos lejos de los conflictos sustantivos del mundo. Sí, pero a veces eso nos hace que nos creamos el ombligo del mundo. Claro, bueno, ¿no? Pero eso en el marco de lo que decía Rogelio, también nos obliga a tener una participación responsable. Bueno.
en la comunidad internacional, porque un mundo global más estable, donde se logren solucionar muchos de los problemas, beneficia al interés nacional. Una Argentina responsable, porque después de todo la Argentina es el 8º país en tamaño del mundo. Las 7 países que nos preceden son potencias principales, y uno se pregunta más de una vez por qué el 8º no lo es. Y evidentemente ese 8º bueno, hubo una época en que amenazó serlo, bueno, en el mejor naturalmente, sentido de la palabra. Y te diría, Graciela, que bien puede serlo. Consecuentemente, una Argentina responsable, con participación activa en el escenario internacional, contribuyendo a la búsqueda de soluciones, no siempre es posible, pero en la buena dirección de moderación, de sensatez, ayuda a la proyección de nuestro país y a los beneficios que destacaba Rogelio hace unos instantes. Y yo creo que nuestra experiencia diplomática, Roberto quizás esté de acuerdo conmigo, los dos tenemos un vasto récord, digamos, en organismos multilaterales, en discusiones donde era importantísimo generar consensos y alentar a todos los países de ideologías totalmente distintas, muchas veces enfrentados a coincidir en algo. La Argentina tiene esa capacidad extraordinaria, producto de que no está en el epicentro de ningún escenario conflictivo fundamental, producto de su propia historia, donde nosotros podremos tener muchos problemas, pero no tenemos el problema de la discriminación étnica o cosas por el estilo. Somos una sociedad que realmente es un crisol de razas. Todo eso nos da, me parece, una capacidad de negociación que la Argentina ha usado inteligentemente a lo largo de décadas en los organismos internacionales, y nos ha dado una cierta capacidad también de influir los hechos internacionales. Me parece que es muy importante seguir potenciando eso en el escenario que se abre, pero por supuesto también, como lo dice nuestro propio documento, ¿no? Digamos, seremos afuera lo que somos adentro. Claro. La Argentina necesita también el fortalecimiento institucional, digamos, la consolidación del sistema democrático en formas todavía más transparentes, donde haya rendición de cuentas, donde haya un compromiso cierto con una cantidad de valores que son indispensables para que realmente podamos nosotros hablar de que la fortaleza interna de nuestras instituciones nos crea la plataforma necesaria para que tengamos la proyección internacional que queramos. Ahí hay que ver, y habría que tomarle exámenes, y en algún momento yo voy a traer gente aquí de los distintos partidos políticos, qué visión tienen del Estado regulador y el Estado que se deje controlar, las dos cuestiones. Un Estado que controle y un Estado que permita que lo controle. Un tema, para mí, que va a ser básico, es qué vamos a hacer con el INDEC. Porque el dólar, cambiarlo del cepo en un día o en 2 días, a mí me parece que son temas un poquito más largos. Ahora, que al día siguiente se diga, se levanta la intervención al INDEC y se pone gente capaz. ¿Por qué el INDEC? Bueno, porque tiene que ver con lo institucional y tiene que ver con que mide situaciones con las cuales quien gobierna y quien es oposición puede controlar o puede desarrollar políticas pensando, ¿no es cierto? Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera,
verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca del monte amparo. Bueno, seguimos con Roberto García Moritán y Rogelio Firter hablando, habíamos empezado hablando del tema de la decisión de Obama de levantar el embargo que venía de hacía tanto tiempo sobre Cuba y lo satisfactorio que es eso, ¿no es cierto?, para todos nosotros. Y yo les preguntaría, además de ese punto que es importante para América Latina, por todas las cosas que hemos destacado acá, ¿cómo ven ustedes la posición de la Argentina hasta hoy, o lo que será hasta fin de este mandato, con los países limítrofes? ¿Qué ha pasado ahí y qué tiene que pasar? Pues yo creo que quizás cuando uno mira la situación actual, ve un enorme déficit en todo el proceso de integración. Ha habido mucha reclamación, muchas expresiones de solidaridad, y reducido trabajo práctico para hacer que esa integración sea efectiva. El Mercosur es casi un queso gruyère lleno de agujeros. UNASUR no ha demostrado mayor efectividad más allá de solidaridades en distintos aspectos, pero el objetivo central que le dio nacimiento allá en 1999, en las primeras conversaciones que teníamos principalmente con Brasil, que era la integración física, transformar el mapa geográfico de América del Sur en algo equivalente, si las posibilidades lo permiten, al europeo, al de América del Norte, tratar de vencer los accidentes geográficos y convertir este espacio magnífico. Que de hecho se avanzó bastante en la época de Alfonsín y del propio Menem, con el tema del Beagle y el tema de los hielos, ¿no? Consecuentemente, ese cambio y ese proceso de integración sí existió desde el punto de vista de la solidaridad, pero en términos efectivos y prácticos no se ha producido. El Mercosur sigue distante de la Alianza del Pacífico, hay menciones retóricas en la buena dirección, pero en lo práctico, hasta las obras de infraestructura con los chilenos o con otros vecinos están demoradas en el tiempo. Así es. Sí, yo creo que también ahí hay mucho espacio para mejorar y para construir. Lo que ocurre es que cuando el diseño del Mercosur se hizo efectivo, como dice Roberto, a finales de la década del 80, el mundo era distinto a lo que es hoy. Así es. Ha cambiado en ese momento China no era ni por asomo lo que el demandante es hoy, que es ¿no es hoy. cierto? Hoy no solamente es lo que es, sino que aparte es un gran competidor de Brasil, por ejemplo, en muchas de las cosas. El desarrollo, digamos, de la región del Asia-Pacífico como epicentro de nuevas corrientes de comercio, de inversión, a la luz del crecimiento gigantesco de China y también de la potencialidad creciente de países que están en esa India, región, por ejemplo, de India, ni hablar, el sudeste asiático. Todo eso obliga, creo que necesariamente, a que nosotros, si queremos aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el mundo contemporáneo, tengamos que replantearnos, pero no replantearnos para condenar o para descartar, sino sí, para asegurar la continuada modernidad y la continuada viabilidad y eficacia de los mecanismos que tenemos a nuestra disposición, y también me parece a mí para aprovechar, como dice Roberto, mecanismos que han surgido nuevos, desde el momento que fue creado el Mercosur, que hoy están ahí y que nosotros, me parece, tenemos... por ejemplo, la Alianza del Pacífico, a la que Roberto mencionó, me parece que es un experimento que hasta ahora ha funcionado muy bien, ¿no es cierto? Y que tiene la característica de que está apoyado, digamos, insisto, en la región Asia-Pacífica. ¿Por qué no decimos qué países integran la Alianza del Pacífico? Perú,
Chile y Costa Rica. Son los países que todos están tienen en un eso. elemento común, que Sí. son tratados de libre Sí. comercio con Estados Unidos. Claro, Es decir, claro. tienen ya expresiones y aperturas en sus propias economías. Bilaterales. Claro, y de características distintas al ejemplo de Argentina y Brasil. Pero a mí me parece, sin decir, porque evidentemente se llama Alianza del Pacífico, nosotros estamos en el Atlántico, Está bien. pero lo que yo creo es que es muy importante, digamos, analizar todas estas situaciones que existen hoy por hoy y ver cuál es el mejor interés argentino. Lo que sí pienso también que lo que es indiscutido es la relación estratégica que nosotros tenemos con Brasil. A nadie se le ocurre en su sano juicio de que eso va o deba ser modificado. Es un país motor en América del Sur. De dimensiones continentales. Absolutamente, entonces, somos dos democracias muy importantes. América Latina y América del Sur nos necesitan y nosotros nos necesitamos mutuamente. Pero insisto, yo creo que el propio Brasil va a ser el primero en decir tenemos que mirar al mundo tal cual es, no tal cual lo concebimos hace 20 años, y ver cómo podemos maximizar nuestros beneficios. de hecho, Fíjate la tenemos- paradoja, Graciela, Dale. porque lo que dice Rogelio es muy importante. Yo creo que sí, Argentina y Brasil deberían sentarse y empezar a analizar el futuro juntos. Pero fíjate la paradoja, en los últimos, yo te diría, 10 años seguro, no ha habido ninguna reunión sustantiva de carácter geopolítico, de compartir reflexiones estratégicas de los cancilleres, ni siquiera de los presidentes. No, mejor Entonces, que no ha habido vaya, una ausencia de diálogo y de análisis y de reflexión conjunta entre Argentina y Brasil, que nos ha llevado a que sí Pero a mí somos me parece- amigos y socios estratégicos, pero en la práctica lamentablemente es como si no existiera, ¿no? Pero a mí me parece que sobre todo en los últimos años del periodo, llamémoslo Kirchner, pero bueno, con la diferencia de dos presidentes, fue al revés, porque si vos mirás, hoy preside Brasil Dilma Rousseff, que fue guerrillera. Lo presidió Mujica, que fue guerrillero, que estuvieron presos, fueron torturados, etcétera, etcétera, que en ese momento eran antiimperialistas de corazón, y no sé qué siguen siendo ahora, pero en ese momento era mala palabra Estados Unidos. En Chile, sin llegar a ese punto, pero Bachelet también estuvo presa, mataron a su papá, etcétera, y no por ser de derecha, precisamente. Ahora, acá tomamos posiciones antiguas cuando esa gente está de vuelta y está en posiciones de mirar al futuro. Naturalmente, Dilma Rousseff va a estar en la Casa Blanca quizás en junio, Pero- invitada por el presidente Obama. Uruguay estableció una relación preferencial con Estados Unidos y se vio en la Cumbre de las Américas sentados a Tabaré Vázquez con el presidente norteamericano. Sí, evidentemente la Argentina a veces está perdida en sus apreciaciones. Anda contra pelo, ¿no? Yo creo que, yo recuerdo la frase de John Kennedy, ¿no? Quienes viven mirando hacia atrás se pierden el futuro. Y yo creo que acá lo importante es, la obligación que tenemos todos es de garantizar el futuro para las generaciones que siguen, y eso solamente puede ser hecho mirando hacia adelante. Y el otro punto yo creo que es importante, también mirando por adelante, como hizo Rogelio, pero también pensando en el interés nacional. A veces se piensa en intereses con visiones Personal. ideológicas o de otras características, y hay que pensar qué necesita el pueblo argentino, qué necesitan nuestros empresarios, grandes y chicos, Pero claro, pero ahí cuáles son tenemos nuestras empresarios convicciones. amigos y empresarios Es no cierto, amigos, pero ¿no? también nuestras convicciones, Graciela. ¿Cuáles son Sí. las convicciones que nos señala la Constitución Nacional? ¿Cuáles son los valores y principios que deberían regir también las relaciones exteriores? Democracia y derechos humanos son lo que surge normalmente, y está bien que sea así, pero también existen otros valores de nuestra Constitución Nacional, y creo que la política exterior también va a tener que tener una visión un poco más ética que en el pasado, no tanto pragmatismo, y el pragmatismo quizás más limitado a esos valores y principios en algunas circunstancias, ¿no? No, claramente, una sociedad es fundamental que sostenga valores y que actúe en forma coherente con esos valores. Pero yo creo que los valores argentinos, los valores de nuestro país, están perfectamente definidos en la Constitución Nacional, que en su genialidad, desde hace más un siglo y medio, ya definió principios tales como el de la libertad, el de la vida, el derecho a la vida, que son valores que hoy por hoy tienen la posibilidad de tener más vigencia que nunca, y nosotros tenemos la obligación de eso. Yo creo que es fundamental que los argentinos alcancemos un estado de paz espiritual,
donde podamos hablar todos entre nosotros. El documento que nosotros firmamos el otro día un poco lo que busca es eso, es demostrar que hablando podemos encontrar coincidencias básicas, y a través de esa pacificación de los espíritus y de ese reconocimiento de que vivimos en una sociedad pluralista donde ninguno es dueño de la verdad y donde todos tienen derecho a poder expresar su opinión en libertad y sin consecuencias negativas, me parece que podemos construir el país hacia adentro y el país hacia afuera. Y la política exterior argentina tiene que ser una política que promueva el aprovechamiento máximo de las potencialidades materiales del país, pero que también promueva a la Argentina como un baluarte de la defensa de valores. Eso también lo viví en la habilidad de políticos de otros países. Les cuento concretamente, yo era senadora cuando se tramitaba el tema de la solución de los límites con Chile. Y teníamos la visita de senadores socialistas de la Concertación que hablaban con nosotros, y claro, como el que lo proponía era Menem y nosotros éramos oposición, lo que veían es que por oponernos, y venían y nos decían, escuchen, yo no sé hasta qué punto era en Chile, la derecha militar lo único que quiere es que haya conflicto. Y en eso va a coincidir con sus propias derechas militares, aunque estén devaluadas en este momento. Tenemos que solucionar este problema. Tiene que ver con las luchas anteriores por reobtener la democracia. Y la verdad que tenían razón. En principio no encontraron gran resistencia, salvo Cristina Fernández de Kirchner, que hizo un acto en la Plaza de Mayo con unas montañas en cartón, diciendo que el tratado entregaba tierras a Chile, etcétera, etcétera, oponiéndose, ¿no? Bueno, tenía todo el derecho, pensaba que era distinto, y en eso estuvimos en campos diferenciados. Pero es una cuestión que yo lo veo, he viajado mucho, no es que todo sea perfecto en otro lugar, es mentira eso, es mentira. Lo que ha costado la zona la eurozona, la construcción de la eurozona, hoy mismo todavía los problemas que tiene Grecia y demás. Sin embargo, es un trabajo de sentarse y discutir y buscar consensos, no amenazas e insultos y bravuconerías, ¿no? Sí, y yo creo que es un poco eso, no podemos convertirnos como perros callejeros peleándonos todo el día. Es importante reflexionar juntos, con respeto, con educación, y tratar de sacar las mejores conclusiones, sobre todo respetando al próximo. Si uno no respeta a quien piensa distinto, ya empezamos mal. Bueno, yo les agradezco un montón porque nos ayudaron a pensar mucho en nuestras relaciones exteriores. Ustedes son muy respetables y respetados, como otras personas que han firmado el documento. Y para quienes nos están escuchando, estuvimos con Rogelio Firter y Roberto García Moritán. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Ahora que lo pasen muy bien y sigan en la 1110 en la vuelta dial en 80 mundos. Chao.